Recomienzo entonces la lectura de este trocito de Johnson. Dice, de hecho, el monasterio de Qumran era otro templo, creado para continuar cumpliendo su función esencial hasta que fuera posible purificar y restaurar el auténtico. Pero lo que comenzó como un arreglo temporal adquirió con el curso del tiempo un nuevo significado institucional. El acto mismo del traslado al desierto implicó que la presencia de Dios ya no estaba atada al templo físico de Jerusalén. Lo que traía a Dios, es decir, lo que hacía que se estableciese la conexión de Dios con el pueblo, lo que traía a Dios, era más bien la existencia y el culto del Israel puro, representado por la comunidad sin mácula de los esenios. Más aún, podían existir templos en cualquier lugar donde se reuniesen los esenios, con la condición de que se mostrasen escrupulosos en sus ceremonias de purificación. De este modo, lo que constituía el templo ya no era la geografía y la piedra, sino la existencia misma de la comunidad. El templo se había espiritualizado, era un símbolo, un templo humano de hombres. El templo no es el edificio, sino los feligreses, es decir, la iglesia entendida como comunidad de fieles. Cuando se habla de iglesia no solo se alude al concepto cristiano que determina el edificio en el cual se hace el culto, no, iglesia significa comunidad de fieles y por eso podemos hablar de iglesia en un contexto judío o musulmán o de cualquier otra religión. O sea que, una vez que se une este concepto con la noción muy distinta pero contemporánea de la sinagoga farisea, porque en estos momentos y luego después de la destrucción del templo va a aparecer la conformación típica de la sinagoga con origen fariseo, así que una vez que se une esta idea de que el templo es la comunidad de fieles y luego de la destrucción del templo va a aparecer la comunidad judía reunida en torno a la sinagoga, así que retomo, una vez que este concepto de iglesia como comunidad de fieles, muy distinta pero contemporánea de la sinagoga farisea, una construcción que pueda sentarse en cualquier sitio del mundo donde los fieles se reúnen para practicar el culto y oír la explicación de la Escritura, estamos muy cerca de la idea primitiva de la comunidad cristiana, ¿verdad? Esto es claro que la necesidad de espiritualizar la religión, no asentarla en un sitio específico, con un templo específico, con unas jerarquías asociadas al templo y con un culto y ritos asociados a ese templo, que le permitió también a los judíos superar el trance de la destrucción del templo. Si esta idea no se hubiese comenzado a manejar antes, le hubiese sido muy difícil a la comunidad judía, una vez destruido su templo, continuar la vida. Sin embargo, ya la idea de que el templo no era lo esencial, ya estaba de alguna manera funcionando dentro del universo judío. Y estamos muy cerca de lo que luego va a ser el desarrollo fundamental del cristianismo, cuando nos dice que la iglesia es la comunidad de los fieles. Y cuando en las oraciones que un cristiano realiza habla de iglesia, no se está refiriendo al lugar físico, sino que se está refiriendo a la comunidad de los fieles. Entonces continúa Johnson diciendo, ciertamente el nuevo concepto de Qumran, de ese templo espiritualizado, se refleja intensamente en Pablo. Y Pablo dice, en alguna de sus epístolas, ¿verdad? En la epístola número 2 a los Corintios, Pablo dice, pues nosotros somos el templo del Dios vivo, puesto que tenemos estas promesas, bien amados, depurémonos de toda mancilla del cuerpo y el espíritu y alcancemos la santidad perfecta en el temor de Dios. O también dirigiéndose a una comunidad, a la congregación también de Corintio, les dice, ¿no sabéis que vosotros sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguien destruye el templo de Dios, Dios los destruirá, pues el templo de Dios es sagrado y ese templo sois vosotros. En su carta a los Efesios, por otro lado, Pablo escribe acerca del edificio celestial
construido sobre los cimientos de los apóstoles y los profetas, de modo que Cristo Jesús es la piedra angular. Los ulteriores autores cristianos completan esta imagen hallada por primera vez en textos de Qumran. Y de esta forma, Pedro, en los Hechos de los Apóstoles, Pedro dice: acudid a él, a esa piedra viva, rechazada por los hombres, pero a los ojos de Dios elegida y preciosa. Y como piedras vivas, formad con vuestras propias personas una casa espiritual para hacer un santo sacerdocio, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios a través de Jesucristo. O sea que, de alguna forma, esta idea, que es originalmente seña del templo espiritual, va a terminar siendo una de las bases fundamentales de la concepción de iglesia como comunidad de fieles para el cristianismo. Y continúa Johnson diciéndonos: por supuesto, alrededor de esta última etapa, de la etapa que nos está hablando Pedro, la comunidad había reemplazado no solo el templo, sino también a su sacerdocio y a sus sacrificios. Los esenios recorrieron una parte muy limitada de este camino decisivo que llevaba al universalismo. En muchos aspectos todavía estaban dominados por la idea del templo real y físico, y por sus sacrificios concretos de carne animal. ¿Verdad? Para los esenios, por más revolucionarios que fueran y por la necesidad de salirse de Jerusalén, la necesidad de construirse un templo para poder realizar sus prácticas, ¿verdad? Aún así, ellos seguían teniendo una visión que no era universalista. La visión esenia giraba en la pureza de la visión judía. Un Dios, un templo, un culto, un rito dirigido por el Dios que eligió a su pueblo para bendecirlo, amarlo y conducirlo al triunfo. Esa era la concepción esenia. No están hablando de ningún universalismo, ningún mensaje dirigido a aquel que no fuese judío. Muy bien. A partir de la práctica del templo también, de esos rituales que los esenios empezaron a practicar en Qumran y en las demás comunidades, acá surge otro tema que va a ser retomado por el cristianismo y se va a convertir en una de las piedras angulares de su ritual religioso. A partir de la práctica del templo, los esenios de Qumran y de otros lugares desarrollaron la práctica regular de una comida sacra de pan y vino, la que en Qumran se celebraba en el salón principal o sala del pacto perteneciente al monasterio. Estaba precedida por ritos de purificación, se vestían prendas especiales y la comida era presidida por un sacerdote que bendecía los alimentos y que era el primero en comerlos y en beberlos. Probablemente la comida era una anticipación del rito perfecto en el templo celestial. Por lo tanto, tenemos aquí el concepto de un sacrificio simbólico, aplicado más tarde para y por Jesús, lo que con el tiempo permitió que los cristianos se separasen por completo del culto del templo y de sus sacrificios cotidianos y se liberasen de la historia judía y de la geografía palestina. De todos modos, no se puede explicar el culto esenio como un cristianismo sin Jesús. En otras sectas judías estaba procediéndose a la espiritualización del templo, aunque con una lentitud mucho mayor. O sea que lo que está interesante en esta página que acabamos de leer de Johnson es tener con claridad dos ideas o tres que están ancladas en el proceso esenio. Por un lado, la pérdida de la centralidad del templo como lugar físico, geográfico, claramente establecido en Jerusalén, que era uno de los escollos mayores para que el judaísmo se pudiese convertir en una religión universal, dado que tenía el corazón de su fe asentado en un lugar preciso,
y para una comunidad específica, que era la comunidad judía, ¿verdad? Esas dos cosas y unas prácticas rituales que para el mundo ya helenizado y cosmopolita romano era demasiado tribal y demasiado primitivo, ¿verdad? Era todavía un resabio de la etapa tribal judía, ¿verdad? Un rito totalmente sangriento, donde la centralidad del rito eran los sacrificios de los animales en honor de su Dios, que ya estaba superado ampliamente en esta etapa por la elucubración religiosa helenista griega, que fue mucho más espiritualizada y que abandonó estas prácticas, y también por los romanos que heredaron, entre otras muchas cosas, esta concepción de los griegos. Incluso para un judío que vivía en la diáspora, donde estos elementos no estaban presentes, el concurrir a Jerusalén en la semana de Pascua para presenciar todo esto era realmente un shock. Sometido en una ciudad donde los mugidos de los animales, el negro de las humaredas, el olor a sangre y todo eso estaban omnipresentes, ofendía de alguna manera o le era muy difícil de aceptar al resto del mundo, helenizado y con costumbres mucho más refinadas a esta altura. Y también para muchos de los propios judíos que ya hacía tiempo que no vivían en Jerusalén y que estaban muy helenizados en la diáspora. O sea que la sustitución de estos elementos tribales por elementos más espiritualizados y por ende más susceptibles de ser universalizados y aceptados por todos, ¿verdad?, es muy importante para entender el surgimiento y la consolidación de la mirada cristiana del judaísmo. Estos son temas súper interesantes que creo que arrojan luz sobre cómo es posible que esa apuesta religiosa de un profeta y de un grupo de seguidores, minoritario totalmente dentro del ambiente judío y que es liquidado a través de la muerte de su líder y el desperdigarse de sus adeptos, ¿verdad? ¿Cómo es posible entonces que esa apuesta que parecía tan poco propensa a triunfar, con el correr de unas décadas, de unos pocos siglos, se convirtiese en una forma religiosa adaptable a un proceso de universalización? Esto es lo principal, ¿verdad? Yo creo que en todo este proceso de depuración que surge el mundo judío, violentamente obviamente, porque no lo sufre por un proceso interno de reflexión, sino que lo sufre por la fuerza de las armas, el hecho de perder el enclave físico del templo y todo lo que ello conllevaba, ¿verdad? Eso fue un grave trauma para el mundo religioso judío, pero permitió también que algunas de las miradas que se estaban dando dentro del mundo judío, que alguna parte del reformismo judío, se pudiese explicitar de otra forma y que esa otra forma en la cual se explicitó fuese universal. Es decir, esa ida hacia los gentiles, esa apertura al mundo no judío, solamente lo podía hacer una concepción religiosa que fuese mucho más espiritualizada y mucho menos localizable física y geográficamente que la que mantenía la ortodoxia judía. Bueno, vamos a dejarlo por aquí porque no nos podemos embarcar ahora con la figura de Juan el Bautista y el papel que representa y cómo actúa de bisagra entre estos movimientos reformistas judíos y la figura y la labor de Jesús. Lo dejaremos para la semana próxima para explicar un poquito la importancia de la figura de Juan en la historia del judaísmo y del cristianismo en particular. O sea que bueno, espero que no les resulte muy aburrido, muy complicado esta etapa. Yo lo que estoy tratando de hacer es que complejicemos mucho el nacimiento del cristianismo y que veamos cuán profundos nexos tiene con el judaísmo
y cuán difícil es la separación y cuán difícil es el nacimiento de una postura nueva que finalmente termina rompiendo con la matriz de la cual sale, que es el judaísmo. Bueno, que pasen una bonita semana, cuídense montones, traten de moverse lo menos posible y en la medida que podamos irnos vacunando. Aunque nosotros, ¿verdad? Estos que tenemos entre los 71 y los 79, somos los últimos invitados a esta fiesta, ¿verdad? Bueno, ya por supuesto supongo que todos se habrán agendado, pero todos sabemos también que todavía no tenemos fecha ni lugar para vacunarnos. Así que habrá que hacer un esfuerzo grande hasta que tengamos las 2 dosis de la vacuna y haya pasado por lo menos un mes de eso, que es cuando más o menos tenemos una inmunidad aceptable. Un beso muy grande a todos y a vuestra familia y a los amigos que están pasando por situaciones complejas con la enfermedad. Nuestro mejor deseo de una pronta y rápida mejoría. Un beso grande, nos estamos viendo la semana próxima.